Buenos días, chicos. Buenos días, profe. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo amanecen, muchachos? Hola, Marisol, Bien, buen día. la profe, buenos días. Andy, Buenos días, profe. Liliana, buen día. ¿Qué cuentas de nuevo? Se me hizo domingo hoy. Liliana, buen día. Y eso estábamos viendo, profe. Buenos Que se días, profe. conectó el jueves. Buenos días, profe. Profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo amaneces? Bien, profe. Hola, profe, buenos días. Hola, Nur, ¿cómo vas? ¿Qué has hecho? Soy Glenny, profesor. Ah, Glenis, perdón. Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días, compañeros. ¿Qué ha hecho Buenos Gladys? días, señora Gladys. Buenos días. Bien, profe, aquí en la lucha. Liliana, ¿cómo está? Liliana, Señor profe. prende la cámara. ¿Cómo está? Ah, bueno, me alegra mucho. Buenos días, profesor. Buenos días, Jaime. Gracias. ¿Qué cuentas de nuevo? ¿Cómo le fue esta semana? Bien, profe. Ok, entonces voy a explicarles esto primero y ahí pasamos a ver el video que les mandé. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Con qué tengo el gusto? Con Gema. ¿Cómo me le va? ¿Qué tal la Ah, semana, profesor? Profesor, tengo una preguntita. O sea, lo que pasa es que el internet me estaba molestando mucho y yo le envié el trabajo, la tarea que usted nos dejó, la envié al WhatsApp suyo, No se a su preocupen, persona. nos está molestando el internet y pues no se Que se preocupen. cada ratico se va y nos deja grave aquí. Entonces yo le tomé fotos y yo le envié el trabajo a su WhatsApp, a Listo, su número personal. Mm, listo, bueno, gracias. listo. Entonces, Profe, buenos días. buenos días. Bueno, entonces vamos a mirar primero la información que aparece aquí y de ahí vamos a ver el video que les mandé al grupo. ¿Listo? ¿Qué son los textos discontinuos? Lea esa información, Liliana. Ya va, profe. Espérate.
¿Qué son los textos discontinuos? Los textos discontinuos son aquellos textos que, ay, profe, mi celular está loco, espérate, que aparecen como apoyo informativo donde el contenido no sigue una secuencia. Su comprensión de estrategias de lectura no lineal. Son los textos que aparecen en, profe, mi celular le está, ay, no, ay, está loco. Qué pena. Bueno, vuelvo a leerlo, profe, porque es que mi celular está loco y no me deja leer bien. Ok. Los textos discontinuos son aquellos textos que aparecen como apoyo informativo donde el contenido no sigue una secuencia. Su comprensión requiere de estrategias de lectura no lineal. Son textos que aparecen en infografías, mapas, diagramas, tablas, formularios, inclusive en facturas, vales y otros documentos similares. Los textos discontinuos forman parte de una imagen y dan información sobre ella o sobre un tema en particular, abordando más extensamente en un texto continuo como los mapas, tablas, infografías, aparecen en un texto continuo, ofrecen información adicional y sirve para aportar datos específicos que no se presentan de forma ininterrumpida. En el texto, a estos textos se les llama mixtos. La palabra discontinuo hace referencia precisamente a una información interrumpida, parcial, no lineal, que se completa con imágenes o tabulaciones, fechas y otros elementos gráficos que funcionan como complemento. ¿Sigo, profe? Siga. Característica de los textos discontinuos. Los textos discontinuos poseen una serie de características que los diferencian de los textos continuos. Brevedad. A diferencia de los textos continuos que son extensos y cuya información está estructurada de forma interrumpida. Los textos discontinuos son bien breves y dirigimos explicaciones a algún aspecto en concreto de lo que se expone. Son profundamente sintéticos. Esto quiere decir que los textos discontinuos dan mucha información en muy poco espacio. Por ello hacen uso de otros elementos como imágenes, tabulaciones, etc. Estructuras no secuencial. Este tipo de textos no siguen una secuencia en el contenido cuando aparecen tablas, mapas o diagramas. La información es sobre puntos específicos y estructura estrictamente referida al contenido de los dichos gráficos. Dicha información está organizada para no de manera secuenciada ni progresiva. Los textos discontinuos referidos a la línea de tiempo de cualquier tema o personaje histórico suele ser líneas de varios grosor, interrumpidas por la colocación de fechas o sucesos. Se puede presentar horizontalmente o verticalmente dependiendo del espacio y el diseño elegido. De cualquier manera, el comienzo es secuencial. Se empieza por la fecha más antigua. En el caso de las líneas horizontales, se comienza desde el extremo izquierdo y se avanza hacia el derecho. En los casos de las líneas verticales, el comienzo de la línea
La parte superior indica la fecha más moderada, la de nuestro presente, y a medida que se baja, se va atrás en el tiempo. Esto es independiente de la manera en que leemos en accidentes, En que es Occidente. arriba abajo. Señor, En Occidente. occidente, perdón. Occidente, que es de arriba abajo. Aquí le está hablando de cómo leemos nosotros. Usted va a leer un texto árabe distinto. Sí. Siga, ¿Sigo? siga. Son los textos descontinuos referidos a las líneas de tiempo de cualquier tema o personaje histórico. Suele ser líneas de variado gruesor, interrumpidas por la colocación de fechas o sucesos. Se puede presentar horizontal o verticalmente, dependiendo del espacio y el diseño elegido. De cualquier manera, el contenido secuencial se empieza por la fecha más antigua. En el caso de líneas horizontales, se comienza desde el extremo izquierdo y se avanza hacia el derecho. En los casos de las líneas verticales, el comienzo de las líneas, la parte superior indica la fecha más moderada de nuestro presente. Moderna, qué pena, profe. La de nuestro presente, y a medida que se baja, se va atrás en el tiempo. Esto es independiente de la manera en que leemos en Occidente, que es el de arriba abajo. ¿Sigo, profe? Siga. Cambios climáticos. ¿Eso qué es? Denotativo. Significado original de la palabra es el que se encuentra en los diccionarios. Ejemplo: camello, mamífero, ortiodáctilo. Ortiodactilo. Espere, profe. Ortiodáctilo. Originario de Asia Central. Profe, se me corrió la pantalla, no sé si fue allá o acá. Ya. Es que mi celular está fallando. No, profe, espérate, no pude acercarla. Ay. No, profe, mi celular se me dañó, no se deja manejar. Continúe entonces. Doreli. Continúe entonces. Doreli. Doreli. Yo le hago barra, Doreli, yo le hago barra. Y allí, continúe. Ah, yo pensé que era mi otra compañera. Ya va, profe. ¿Comienzo desde el principio, profe? Desde acá, mire ahí la imagen. Continúe. Cambio climático. ¿Eso qué es? Denotativo. Significado original de la palabra, que es el que se encuentra en los diccionarios. Ejemplo: camello, mamífero ortiodáctico. Ah, no, disculpe. Artidáctilo. Originario de Asia Central, de hasta 3 metros de altura, que tiene el cuello largo, la cabeza proporcionalmente pequeña y 2 jivas en el dorso.
formadas por acumulación de tejidos adiposos. Puede almacenar agua en su cuerpo, por lo que se adapta a la vida en zonas desérticas. Ese es el Con- significado denotativo de la palabra. El significado original se denomina denotativo. Ok. ¿Y qué es el significado connotativo? Léalo. Significado que las personas en el colectivo dan a una palabra. Se debe ante todo a la cultura o a la sociedad. Ejemplo, camello, trabajo. Entonces, la palabra camello, en su significado original, es denotativo, pero en su significado que le da la sociedad o la cultura de un pueblo, ejemplo, camello trabajo, esto ya no es el denotativo, sino que es connotativo. Connotativo. Significado que uno ¿Entendido? como persona le da. Sí, profe. ¿Quién tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Quién tiene alguna pregunta hasta aquí? Profe, Dígame, don me Jaime. toca después verlo en el video porque es que el video de acá tengo el internet muy malo y la verdad perdido porque ahorita me salí, me tocó volver a entrar. Entonces yo voy a estar en la clase pero estoy con el internet muy malo. Ok, entonces estoy pendiente. Bueno, Hola profe. Elizabeth, ¿cómo está? Hola, profe. Bien, sí, señor. Hoy sí están todos los que son y son todos los que están. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. Entonces, ¿qué palabra, por ejemplo, el denotativo? El denotativo de una palabra viene a ser qué tipo de significado. El Original. original. ¿Cuál me dicen? El original, el que se encuentra Ya- como en un diccionario. Sí, Exactamente. eso es denotativo. ¿Y el connotativo, cuál sería? El El que las significado personas colectivo le que le dan. damos. Correcto. ¿Preguntas hasta ahí? ¿O inquietudes? Entonces, miren el video que les mandé. Miren el video. ¿Alguien me lo puede compartir, por favor? ¿Alguien me lo puede compartir? Profe, pero deme permiso para poderlo compartir. Ok. Ya le doy el permiso. Listo, Shirley. Compártalo. Profe, ¿es ese? Ya le digo. Profe, ¿Cómo? ¿es ese que compartí? No se ve nada. No lo veo.
No lo veo. No, no sale. Veo al profe. Español. Ya se lo vuelvo a compartir. No. Ese. Ya estás compartiendo pantalla, Shirley. Ese sí es. Sí. ¡Hey, Flores! No olvides que hay muchas clases de textos discontinuos. Hay cuadros y gráficos, hay tablas, hay diagramas, hay mapas, está la infografía, también está la historieta, también tenemos la caricatura, también... Textos discontinuos, ¿eh? ¿Te gustaría conocer la variedad de estos y conocer sus secretos y sus facilidades? Si has respondido sí, te invito, ¿sí? Quédate. Veas este video. Comunidad educativa e interactiva. En esta oportunidad vamos a conocer los textos discontinuos, sus variedades, explicaciones y por supuesto algunos ejemplos. Sin más preámbulo, bienvenidos. Muy bien, comencemos por definir qué son textos discontinuos. De acuerdo con lo que estás viendo en pantalla, esta clasificación se refiere a textos organizados de una manera distinta a la de los textos continuos. Su comprensión requiere del uso de estrategias no lineal. Es importante hacer la pausa aquí y manifestar que esa es la manera en la que el cerebro lee. Tu cerebro le encanta leer de una forma distinta, no de la forma lineal o convencional a través de párrafos, de secuencias, de líneas, de renglones, sino de una forma de diagrama, una forma esquemática, distinta, ilustrada. Sigamos leyendo. Son textos en los que la información se presenta en forma de cuadros o gráficos, tablas, diagramas, mapas, formularios o imágenes. Importante que lo tengas en cuenta, lo vas a necesitar para tu prueba de estado. Son los textos que aparecen en un folleto informativo o publicitario, en el envasado de un producto, una factura, una entrada, una invitación, un contrato, un certificado. ¿Tú qué me estás viendo? Allá al otro lado de la pantalla de YouTube. Una cosa importante que tengas en cuenta, en tu prueba de estado, sin duda, te va a pedir algún texto discontinuo. Así que para que conozcas las estrategias y los secretos para desarmar acertadamente un texto discontinuo. Veamos las variedades a continuación. Comencemos a hablar de los cuadros y los gráficos. ¿Qué son? Son representaciones icónicas de datos. Se emplean en la argumentación científica y también en publicaciones periódicas para presentar, sí, visualmente, información pública, numérica y tabular. Esta información no podría ser presentada de otra manera. De lo contrario, sería tedioso, aburrido, casi imposible el proceso de lectura. Venga de esta manera. Tengo la cámara abierta. Aquí tienes un ejemplo. Mira este, claro. Dados en el periodo 2009 al 2012. Si vamos a hacer esto de forma tradicional, convencional, en párrafos, en líneas, de seguro la comprensión será tediosa. Es mucho más fácil si se hace de esta manera. No se te haga extraño que de pronto te haga preguntas. Preguntas como, ¿cuál sede fue la que mayor venta tuvo? ¿Cuál fue la de mayor crecimiento económico? ¿Cuál fue la que tuvo menor cantidad de ventas? Entre otros aspectos. Basta con que observes detalles de manera clara, precisa, directa en la figura y te des cuenta de la información. Aquí tienes otro clarísimo ejemplo. Tienes una gráfica que te muestra, por una parte, las unidades de CO2 expresadas en kilogramo carbón. Y por otra parte, tienes una línea de tiempo desde el año 1800, una época posterior a 1950 en el siglo XX, que nos muestra a través de colores la contaminación y el calentamiento global que se ha generado. De hecho, la imagen central
el oso con cara de tristeza y angustia en medio de un pequeño pedazo de hielo que está a punto de derretirse. Demuestra la combustión con carbón, con petróleo y con gas. Muy bien. Siguiente de las tablas. Las tablas son matrices o cuadros de doble entrada que se organizan en filas y columnas. Por lo general, todas las entradas de cada y todas las de cada columna tienen propiedades en común. Por consiguiente, los encabezados de las columnas y la designación de las filas forman parte de una estructura informativa del texto. Los ejemplos más claros se dan en las programaciones, las hojas de cálculo y los formularios de pedido, entre otros. Vas a ver un ejemplo a continuación que te va a parecer muy familiar, que de seguro, si se hiciera de otra manera, con otro tipo de texto, sería bastante tedioso, bastante complicado de interpretar. Veamos. Para los amantes del fútbol, allí tenemos clasificaciones de primera fase. Esta es un ejemplo, una tabla de hace muchos años, cuando la eliminatoria en Sudamérica se por grupos. Imaginen ustedes cualquier campeonato, la Copa América, la Eurocopa de Naciones, la Champions, el Campeonato Mundial de Fútbol que se organiza cada 4 años. Si la información intentaran presentarla de una manera lineal, convencional o tradicional, sí que sería difícil, ¿eh? Ahí lo tienen ustedes, partidos jugados, partidos ganados, empates, partidos perdidos, goles anotados, goles en contra, la diferencia de puntos y al final la tabla o el ranking general para poder ubicar o clasificar a las selecciones respectivamente. Hablemos de la siguiente variedad de texto discontinuo. Hablemos de los diagramas. Los diagramas suelen acompañar a las descripciones técnicas, por ejemplo, para mostrar las piezas que forman un aparato doméstico, o a los textos expositivos instructivos para explicar cómo ha de montarse un aparato doméstico. Esto es simplemente un ejemplo. Expedientes diferentes diagramas de procedimiento que contestan a la pregunta de los diagramas de proceso que contestan a la pregunta ¿cómo funciona? También es muy probable que en la prueba del estado que te efectúen, sea cualquier país de Latinoamérica donde me estés viendo, si es Colombia, donde se origina aquí el canal, la prueba Saber 11. Es importante que lo tengas muy presente. ¿Qué necesitas? Requieres conocer la estructura básica de este tipo de texto y, por supuesto, interpretar. Vamos con un ejemplo. Partes eléctricas, que no podrían ser expresadas de otra manera si no es con ilustraciones, con flechas, con indicaciones y, por supuesto, con el texto que complementa o indica qué parte es cada una. Eso es fundamental. Los diagramas cumplen esta función y no de otra manera podrían ser expresados. Hablemos ahora de los mapas. Los mapas son textos que muestran las relaciones geográficas entre distintos lugares. Hay numerosas clases de mapas. Están los mapas de carretera, que indican las distancias y los recorridos. Lo puedes verificar en internet si te metes a Google Maps, que es una aplicación espectacular. Allí puedes hacer una lectura genial y conocer las distancias que hay entre un sitio y otro. También los recorridos entre unos lugares determinados o los mapas temáticos que indican la relación entre lugares, así como algunas de sus características sociales o físicas. Veamos. Allí tienes una información sensacional que nos muestra los tipos de licores que se consumen en países de América. Aquí no hacemos la diferenciación entre América Latina, América en general, sino América en sí. Desde Norteamérica hasta el cono sur. Y nos muestran con colores qué tipo de licor se consume más. En la otra parte de la pantalla puedes apreciar una posible, una eventual cartografía de la Pangea. Estamos hablando de una época muy antigua, cuando se supone que todos los continentes estaban vivos. Esta información solamente se puede ver de manera clara, se puede vislumbrar e interpretar de forma precisa si se hace así. Echar el cuento o narrar a través de párrafos u otra forma lo haría bastante tedioso. No sé por qué te lo digo. Vamos con la siguiente variedad de texto discontinuo. La infografía. Ojo con esta, es muy importante. De seguro te va a salir en la prueba de estado. La infografía es una representación visual
de los propios textos, en la que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones presentadas de manera gráfica, normalmente figurativa. Atentos a eso, que pueden o no coincidir con grafismos abstractos y o sonidos. La infografía nació como un medio de transmitir información gráficamente. El término también se ha popularizado para referirse a todas aquellas imágenes generadas por computadora. Más específicamente, suele hacer referencia a la creación de imágenes que tratan de imitar el mundo tridimensional mediante el cálculo del comportamiento de la luz, los volúmenes, la atmósfera, las sombras, las texturas, la cámara, el movimiento, etc. La infografía, entonces, nos permite hacer una lectura esquematizada, sensacional, como lo hace nuestro cerebro. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tienen ustedes un primer ejemplo. Busca el amor con tu smartphone. Y tenemos datos, tenemos las aplicaciones, hay una ilustración muy eficiente desde el comienzo. Y lo más interesante son las cifras y los colores. Nótese la variedad que tenemos. Eso hace de una infografía un elemento textual novedoso, sensacional y que es muy difícil que la persona que lo interprete se aburra. No es aburrido para mí. Otro ejemplo, un par de ejemplos, de hecho, un par de ejemplos de infografías. Los plásticos en el océano, un tema muy importante, un tema que está ocasionando muchísima contaminación. Y en la otra parte, una infografía de cómo hacer una infografía. Qué curioso, qué interesante. Unos pasos a seguir, unos procesos, unos procedimientos claros, precisos y contundentes. Aquí no hay palabras de más. Aquí solamente se busca la precisión, se busca la importancia y el complemento sensacional de todo ello lo hacen las figuras y los colores. Muy bien, vamos a hablar de la siguiente variedad, las historietas. Preguntémonos, ¿qué es una historieta? La historieta o cómic es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos dotados o no de textos de acompañamiento, que leídos en secuencia componen un relato o una serie de ellos. Suelen ir enmarcadas en viñetas, que son recuadros adaptados en forma y estilo al contenido narrativo o humorístico, sí, si se lo prefiere, de la historia. Veamos un ejemplo. Aquí nos muestran a una figurita, yo desconozco el nombre, no sé si ustedes conocen el nombre de este cómic, de este personaje, y empieza de manera secuencial. Dice, voy a ordenar los deportes según el tamaño de sus balones. Y en la segunda viñeta nos muestra el balón de básquet, en la tercera el de fútbol, el de voleibol en el cuarto, el de tenis en el quinto, en el sexto el de golf, y en el de ping pong, al parecer no encontró la pelota reglamentaria, fue y se la sacó al mouse. Estamos hablando de una época en la cual los mouse no tenían el dispositivo de la actualidad de rayo láser, sino era con bolita. Bueno, dice, no, bueno, no encontré nada más chiquito. Ese es el desenlace. Did you promise yourself 2021 would be the year you'd be more productive? Get all your work and ¿Te gusta esta forma de explicar los temas? Pues bien, te invito a que le des like al video, a que te suscribas al canal y a que le des clic a la campanita para que las notificaciones te indiquen cuando este servidor sube. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Tienen preguntas hasta ahí? Sí. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Chicos, ¿escuchan? Profe, pero estos significados son diferentes al texto discontinuo que habíamos visto en un principio. ¿Es Por lo diferente? que hay días, porque hay variedad, ¿no? No lo entiendo, profe, no se lee, se lo oye entrecortado. Sí, profe, se oye totalmente entrecortado. Entrecortado. Que no estoy en la estoy por aparte.
Entonces después, a ver. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Evalúa las competencias necesarias para entender, interpretar y analizar críticamente textos que leemos en el día a día y en espacios académicos no especializados. Se evalúa Muchachos, no se está haciendo la red de internet. Por ahora, entonces vayan viendo este video mientras me conecto nuevamente, ¿listo? Alguien que me haga favor de compartir ese video, por favor.